en el terreno literal, ¿no? Y hasta discutíamos de la parte de que si el niño le daba el beso a la señora, que si se lo dio en la boca, que si se lo dio en la mejilla, o por ahí nos manejaba el texto de que se lo daba en esta parte, ¿no? Entonces, ya revisamos todo el asunto del nivel literal y decíamos que parte del nivel literal lo que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, se queden presentes los datos más relevantes. A ver, yo le pregunto a Segura, ¿sí se acuerda de cómo se llama el personaje de la historia que leímos la semana pasada, la clase pasada? El niño se llama Carlitos, la mamá de su amigo se llama Mariana. Y el hijo de Mariana, Jean, algo así. Gino, ok, y la obra de quién es? Ah, sí, ese sí no me acuerdo. Ah, ok. ¿De quién es la obra, chicos? ¿De quién es la obra? A ver. No me acuerdo de quién es. Ok, anótenlo por ahí. La obra es de José Emilio Pacheco. ¿Sale? Es el autor de esa novela. ¿Cómo se llama la novela? Batallas en el desierto. Las batallas en el desierto. Ok, chicos, pues todos esos datos son los que tienen que quedar de alguna manera bien claros, porque estamos hablando de las cuestiones literales, de los datos fuertes. Vamos a pasar al siguiente escalón, que tiene que ver con el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, que forman parte de la lectura inferencial. ¿Qué hay en la lectura inferencial? Bueno, pues en la lectura inferencial es la parte de la comprensión, es la parte de revisar qué es lo que nos está tratando de decir el autor. Entonces, veíamos un poco la clase pasada acerca de esta lectura inferencial, que decíamos, bueno, vamos a tratar de definir por qué se llaman las batallas en el desierto. También comentábamos que a lo mejor no era un título adecuado a la obra, no era un título adecuado a la obra. También por ahí les había dejado de unas frases. Les dije, a ver, analicen unas frases para tratar de descubrir si inferencialmente estamos entendiendo las cosas, inclusive hasta una canción. ¿Por qué hago todo este tipo de actividades, chicos? Porque precisamente de eso se basa la lectura inferencial, de que nosotros analicemos más allá de lo que está escrito, más allá de lo que de lo que nos dicen las palabras. Porque si les digo, si nos vamos a palabras literales, pues nos damos cuenta que podemos imaginar muchas, pero muchas cosas. ¿Sale, chicos? Entonces, vamos a revisar ahorita esta parte del razonamiento y y ahorita lo comentamos. Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Hay muchos tipos de razonamiento, chicos, y forman parte de la lectura inferencial. El más clásico que todos conocemos en cuestión de razonamientos es el razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico, pues, es el que nos lleva o nos pone a predecir acerca de pues, cómo va a actuar una cosa, ¿sale? O sea, sabemos que, por ejemplo, un niño tiene que pasar por un proceso de desarrollo hasta llegar a cierto crecimiento y llegar a la madurez. O sea, todo mundo conoce eso es lógico. ¿Sale? Pero el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo ya nos lleva a un análisis, pues si no un poquito más profundo, al menos un poquito interpretativo. ¿Sale? Tenemos que aprender a interpretar este tipo de análisis y tratar de descubrir qué es lo que estoy diciendo, o para qué se está diciendo, o cuáles son las deducciones o inducciones del autor. Partimos del razonamiento, chicos. ¿Qué es un razonamiento? A ver, por ahí. Edgar, ayúdenme a leer, por favor, el primer párrafo, para que no se me duerma. ¿Cuál, profe? El primer párrafo, por favor. A ver, entendemos como razonamiento el producto de un conjunto de habilidades cognitivas complejas a través de las cuales somos capaces de realizar y vincular diferentes informaciones de forma estructurada
Una vinculación que permite establecer diferentes estrategias, argumentos y conclusiones en función de dicha estructuración de la información. Ok. Dice que entonces que el razonamiento, gracias Edgar, son el producto de conjunto de habilidades complejas, ¿sale? O sea, ya empezamos a ver que razonar no es pues una actividad que tenga que ser fácil, ¿sale? En este tipo de razonamientos se establecen estrategias como los argumentos y principalmente las conclusiones, chicos. En pocas palabras, el segundo párrafo nos dice que razonar permite elaborar nuevas informaciones y nuevas ideas, un conjunto de reglas y algo que nos permite establecer y formar elementos tales como pensamientos, creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas o estrategias. Muchas de las ideas que tenemos o muchas de las ideas de nuestros abuelitos o inclusive de las personas adultas o inclusive algunas ideas suyas están basadas en razonamientos. Hay que revisar ese tipo de razonamientos y tomar en cuenta, si, pues bueno, si el razonamiento tiene coherencia o si es un razonamiento falso. Ahorita al finalizar vamos a ver también acerca de los razonamientos falsos. Pero efectivamente, si nosotros hacemos algo que acostumbramos, es porque quizás ya hay una explicación que creemos que es lógica, que creemos que es verdadera, y bueno, así nos sucede todo el tiempo. Hace tiempo platicaba con un compañero suyo de gastronomía y me decía, profe, pues es que el truco de que no se pasme el arroz, de que no se pegue el arroz está en la cazuela. Y decía yo, ¿cómo que en la cazuela? Sí, o sea, usted tiene que utilizar cazuela de ciertas características para que no se pegue, para que no se bata. Dije, bueno, ese es el razonamiento que él creía. Ya más adelante, algunos de otros compañeros me decían que, pues, que no era tanto eso. Pero bueno, todo este tipo de explicaciones, todo ese tipo de creencias son creadas a partir de razonamientos. Ok, vamos a manejar estos dos tipos de razonamientos. Principalmente vamos a ver el razonamiento deductivo y posteriormente también veremos un poco del razonamiento inductivo. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Segura, que ya por ahí ya está bien activa desde hace rato. ¿Me puede ayudar a leer el primer punto del razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo, proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción. Este tipo de pensamiento se basa en la creencia en una premisa o en una afirmación universal, para llegar a obtener una conclusión para cada particular. Así se va de lo general a lo particular, pudiendo realizar conclusiones para un caso concreto basado en la suposición o deducción a partir de lo que consideramos globalmente cierto. Gracias. Ok. ¿Qué entendemos con este razonamiento deductivo, chicos? Primero que nada, nos habla que va de lo general a lo particular. Principalmente, este tipo de razonamientos, chicos, se dan a partir de lo que nosotros observamos y comenzamos a revisar que es como un patrón, algo que se repite y se va de lo general a lo particular y podemos realizar para cada caso concreto una suposición o una deducción a partir de lo que generamos globalmente. Es decir, al principio tenemos una idea general y posteriormente revisamos que esa idea general termina en una idea particular. En este tipo de razonamientos, chicos, no podemos generalizar. Tenemos que revisar por qué se está repitiendo las cosas y si en dado caso pudiera cambiar algo de lo general a lo particular. ¿Sale? Ahorita más adelante les explico en qué consiste y cuáles son las diferencias para no confundirlos tanto. A ver, Axel, ¿me pudieras ayudar a leer el punto número 2? Sí, profe. Adelante, por favor. Razonamiento inductivo. Se trata de tipo de razonamiento menos lógico y más probabilístico que el anterior. Es aquel proceso de pensamiento en el cual
Se parte de la información particular para llegar a una conclusión general. Se trata del proceso inverso al de la deducción, observación, un caso particular tras otro, para, a través de la experiencia, poder determinar una conclusión más generalizada. Ok, chicos, bueno, pues ya veamos qué es la otra cara de la moneda. Gracias, Axel. O sea, en el razonamiento deductivo, o sea, tenemos una conclusión general, pero como embudo, o sea, nos vamos así como embudo, llegamos a un a una deducción o una suposición particular. Y aquí en el razonamiento inductivo vamos de lo particular a lo general. ¿Sale? Entonces revisamos un caso, luego revisamos otro caso, luego revisamos otro caso y vamos revisando. Es, por ejemplo, si revisamos un libro de un autor, nos damos cuenta de algo. Si revisamos otro libro de otro autor, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hay coincidencias con el libro anterior. Y así nos vamos a ir revisando varios libros del mismo autor hasta llegar a una conclusión general del autor. Entonces, eso nos dice el razonamiento inductivo, ¿sale? Aquí tenemos las diferencias, chicos. El razonamiento deductivo va de lo general o lo particular. Parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo particular a lo general. El inductivo es el que me lleva del estudio del hecho a los planteamientos, detalles o consecuencias. Ahí les va, chicos. Deductivo, que dice que va de lo general a lo particular. Vamos a pensar que en algo general. Y al final eso general lo vamos a ir particularizando hasta llegar a una conclusión en específico. Y en el inductivo nos vamos de lo particular a lo general. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que todas las mañanas por mi calle pasa una persona y se cae. Pasa una segunda persona y se vuelve a caer. Pasa una tercera persona y se vuelve a caer. Entonces, de manera inductiva, nosotros podemos concluir que todas las personas que pasan por esa calle se tienen que caer. Eso nos dice el razonamiento inductivo. Sin embargo, en la deducción, cuando nosotros nos vamos a un caso particular, a revisar del por qué se están cayendo, nos damos cuenta que la realidad es que se están cayendo porque no logran ver una piedra salida. Entonces, esos son los tipos de razonamiento. O sea, el inductivo ya lo generalizó. Todos los que van a pasar por esa calle se van a caer. Pero el deductivo, cuando ya nos vamos al caso particular, es de no. La semana pasada un individuo logró pasar sin caerse. Entonces, ahí nos damos cuenta, chicos, que no podemos generalizar. Y a eso nos lleva pues una observación y estar viendo detenidamente lo que está sucediendo. Aquí está, chicos, el razonamiento inductivo se parte de hechos similares y obtenemos una conclusión general. Existe un patrón, hay una regularidad de resultados, presenta lógica y no refleja una exactitud. Ahora sí que por culpa de este razonamiento, chicos, por culpa de este razonamiento, surgieron ideas como todos los hombres son iguales, siempre llueve el día de San Juan, todos los políticos son corruptos, etc., etc. Por culpa de este razonamiento, porque es un razonamiento que, como dice ahí, que existe algo que se repite, se repite, se repite, pareciera que es una lógica y el resultado, pues, nos lleva a ese tipo de conclusiones. Pero ojo, no refleja una exactitud. A ver, vamos a preguntarle por aquí. ¿Dónde está? Ahí ya se me fue su compañera Laura. Laura ya se me fue, ¿verdad? Creo que tenía problemas con la conexión. A ver, Manuel Sánchez. Sí, A ver, Manuel, ¿usted por qué cree que las mujeres piensan que todos los hombres son iguales? por el comportamiento. O sea,
¿Qué tuvo que pasar o qué se ha estado repitiendo? Y eso es un patrón, cuando algo se está repitiendo. ¿Qué tuvo que pasar o qué se está repitiendo para decir que todos los hombres son iguales? Mm, eh, bueno, es que un ejemplo de esos, bueno, no sé más o menos. Ay, creo que tenemos problemas con la conexión de Manuel. Oye, profe, sí que yo le puedo contestar. A ver, adelante. Bueno, o sea, digamos, así haciéndose un razonamiento inductivo, vamos a llamar que, pues, desde las abuelitas se daban cuenta cómo era cómo era el abuelo, ¿no? Y se enamoró de un hombre alto, con un carácter fuerte, que le grite. La mamá lo mismo, y por lo consiguiente, pues la hija va igual. Entonces el hombre es machista, porque de eso les gustaba a sus abuelas, mamás, y a ella por lógica le debe de gustar porque ya viene como de generación, o sea, ya viene Ujú. en esa forma de que le gusten ese tipo de hombres y resulta que el hombre pues la engaña y dicen es que todos son iguales, pero resulta que tú tienes una imagen de un hombre que tiene que ser con esas características y por eso es que te gustan puros hombres que son de esas características, machistas que te van a estar engañando con una y con otra. Es- O sea, ese es mi punto de vista, esa es mi ujú. forma inductiva de pensarlo. Exactamente, o sea, como dice su compañero, o sea, puede ser hasta por una trascendencia de generaciones tras generaciones y pues precisamente no llegamos a ese tipo de ideas, pero les digo, no refleja esa actitud o inclusive pueden ser razonamientos que no coinciden. Por ejemplo, muchas abuelitas todavía tienen la idea de que al hombre se le tiene que atender y atender en todos los sentidos. O sea, desde que llega, quitarle los zapatos, quitarle la chamarra, darle de comer, casi casi vestirlo, bañarlo, o sea, y ese patrón existe. O sea, ¿por qué? Porque se considera que la mujer está para servir. ¿Para servir a quién? Pues al caballero, al hombre de la casa. Entonces, ese tipo de razonamientos, chicos, no reflejan esa actitud, porque sabemos que en el universo habrá más de uno que no tenga ese tipo de pensamientos. Y no por eso quiere decir que esté que esté incorrecto o que no esté en lo correcto. A ver, seguro, vamos con una fuente más cercana. Y digo más cercana porque es lo que ustedes de repente entre mujeres comentan. A ver, segura, ¿usted por qué cree que entre las mujeres se dicen que todos los hombres son iguales? Porque pues la mayoría de los hombres o casi todos tienen un momento de que pues como que se comportan así como que muy groseros. O sea, es como su naturaleza. A lo mejor no todos, pero la mayoría sí lo hace. A veces te dan al principio una cara y ya a través del tiempo te das cuenta que no es como tú pensabas. Ok, dice su compañera, es como su naturaleza. No todos, pero sí la A gran lo mejor, mayoría. a lo mejor pues muy Mm, en el fondo parece que sean así y tienen una cara. Y otros hombres, pues no, o sea, no ocultan lo que son o cómo se comportan. Entonces, pues tú puedes pensar que es buena onda, que no es así, pero ya, chin, cuando te casas o cuando te juntas, pues ya ves cómo en verdad se comportan. Ok, bueno, pues sí, ahí está otro tipo de pensamiento, ¿sale, chicos? Pero lo que dice su compañera es, no todos, pero quizás sí la mayoría. Pero ojo, cuando ya hablamos de que existe una minoría, entonces ya no podemos generalizar. Por ejemplo, los abuelitos también decían, siempre llevo el día de San Juan. Ayer en la madrugada creo que cayó una lluvia fuerte y no necesariamente fue día de San Juan. Pero cuando es día de San Juan a veces ni llueve, pero los abuelitos han, han inducido que siempre va a llover el día de San Juan o el día de San Pedro, ¿sale? Otro de los pensamientos que tenemos, sobre todo aquí en México, todos los políticos son corruptos. ¿Es cierto eso, César Iván, que todos los políticos en México son corruptos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos, todos, todos? Bueno, pues en su mayoría sí. Ahí caemos a lo mismo en su mayoría. ¿Cuántos políticos hay en México a nivel nacional?
Ni idea, ¿eh? Ni siquiera se conocen, o sea, ese es otro de los puntos que tenemos que también revisar, o sea, ni siquiera hay un número exacto de políticos en México, o sea, por ejemplo, aquí en el municipio de Texcoco, pues partimos desde la presidenta municipal y todo su cabildo. ¿Y cuántos integrantes tiene el cabildo? Ni idea. Se supone que es información que tendríamos que saber. Y aparte del cabildo, acuérdense que en el cabildo hay regidores, o sea, hay diferentes tipos de esferas políticas. La pregunta es, ¿todos ellos serán corruptos? Pues no creo que todos, pero sí en su mayoría. A lo mejor en su mayoría, ¿sale? Entonces, pero volvemos a lo mismo. Cuando existe una minoría, no podemos hacer una conclusión general. Ese es el razonamiento inductivo, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Todo No. bien? ¿Pulgares arriba? ¿Sí quedó bien? No, ¿Sí quedó claro? No hay dudas, dicen por ahí, sí, ¿sale? todo claro. Ok, Edgar levantó la mano o quiere comentar algo? No, es que no tengo duda. Qué excelente. La verdad es que para las dudas es el pulgar. Vamos con la otra cara de la moneda, chicos. El razonamiento deductivo. Ok, dice que el razonamiento deductivo se infiere con una conclusión a partir de varias premisas. Se concluye a partir de varias premisas. Puede haber premisas válidas y puede haber premisas inválidas. ¿Qué son las premisas? Pues las premisas son los datos. Y puede haber datos válidos y puede haber datos inválidos. Es aquel que yo les comentaba. Vamos a analizar un universo o vamos a analizar, por ejemplo, a 20 caballeros. Y de acuerdo a lo que nos decía el razonamiento inductivo nos establecía que todos los hombres son iguales. Pero cuando empezamos a revisar caballero por caballero, nos damos cuenta que uno de ellos rompe con ese patrón. Entonces, al romper con ese patrón, ya no podemos decir que todos son iguales. Tenemos que establecer que, bueno, que en su mayoría o que de 10 que se analizaron, nos dimos cuenta que por naturaleza, que por tradición, que por todo lo que ustedes quieran, reflejan el mismo comportamiento, pero no podemos asegurar que todos son iguales. Igual podemos estar observando el día de San Juan varios años y nos damos cuenta que no necesariamente caen trombas o llueve muy fuerte ese día. Y como le comentaba hace rato a su compañero, o sea, podemos analizar toda la estructura política de un municipio, de un estado, y habrá quienes no tienen acceso al dinero, quienes no tienen la posibilidad de robar, y por lo tanto no podemos inferir que todos los políticos sean corruptos. Esos son los dos tipos de razonamiento que me interesa que manejen, chicos. Por un lado está la inducción y por otro lado está la deducción. Entonces, la inducción precisamente nos lleva a eso, a inducir algo general, pero con una posibilidad que exista, con algo que nos diga que el patrón se rompe, entonces ya estamos cayendo en deducción. Y esa deducción es donde nosotros ya tendríamos que decir, bueno, la mayoría de los hombres presentan estas características, pero también nos damos cuenta que en menor proporción se rompe el prototipo de hombre que tenemos en mente. Y tenemos que investigar por qué se rompe ese prototipo de nombre que tenemos en mente. ¿Sale? Aquí en México somos muy buenos para generalizar, chicos. Siempre decimos, es que así va a ser, porque así ha sido toda la vida. Y creemos en los razonamientos inducidos. ¿Sale? Acuérdense que somos una sociedad muy tradicionalista y por eso creemos en los razonamientos inducidos. ¿Dudas, preguntas con este tipo de dos razonamientos, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, está claro. Sí, sí está claro, chicos. Ok, chicos, bueno, salgan tantito porque ya le faltan 2 minutos para que no se corte así y quede volando alguna idea. Salgamos tantito y inmediatamente regresan, por favor, chavos. Ya va a terminar la sesión del Zoom. Entonces, ahorita regresamos, chicos.